Nunca imaginé que mis propios padres me eliminarían de sus vidas con una hoja de cálculo, y sin embargo, allí estaba yo, en nuestra sala de estar, viendo el dedo de mi padrastro golpear las columnas impresas de números. Mamá estaba de pie junto a él con los ojos fijos en la alfombra de color crema, los hombros curvados hacia adentro como un signo de interrogación. Sienna, la voz de Brian cortó el silencio, siéntate. Sentí un nudo en el estómago mientras me dejaba caer en el borde del sofá. Los resortes crujieron bajo mi peso, un sonido antinaturalmente fuerte en la habitación silenciosa. A través de la ventana, podía ver los aspersores de los vecinos girando, las gotas de agua atrapando el sol de la tarde. Necesitamos discutir algunas realidades financieras. Brian barajó los papeles con sus dedos gruesos, la alianza de boda brillando bajo la luz del techo. Tu madre y yo hemos hecho los cálculos. Los cálculos como si yo fuera una ecuación que necesitaba ser resuelta. La mano de mamá tembló ligeramente mientras se metía un mechón de pelo detrás de la oreja. Aún así, no me miraba. ¿Qué está pasando?, pregunté, mi voz más débil de lo que pretendía. Brian se aclaró la garganta, sus ojos escaneando los números como si buscara valor en las columnas. Simplemente no podemos permitirnos 3 hijos. Los gemelos necesitan más. Las palabras quedaron suspendidas en el aire, simples y devastadoras. ¿Qué? La pregunta se me escapó, apenas por encima de un susurro. El preescolar privado para 2 niños no es barato, continuó Brian, su tono plano, como si estuviera discutiendo una factura de cable. Luego están las clases de natación, la terapia de desarrollo para el retraso en el habla de Caleb. Miré a mamá, esperando que interviniera, que dijera que todo esto era un terrible malentendido. En lugar de eso, asintió con un movimiento corto y brusco. Es lo mejor, dijo finalmente encontrando mis ojos. Sin lágrimas, sin vacilación, solo una aceptación práctica. La sangre se me fue del rostro tan rápidamente que me sentí mareada. Se están deshaciendo de mí. La mandíbula de Brian se tensó. No seas dramática. Hemos arreglado que te quedes con tus abuelos. ¿Arreglado? La palabra supo amarga. ¿Por cuánto tiempo? Una mirada pasó entre ellos, rápida pero inconfundible. Esto no era temporal. Tienen ese apartamento encima de su garaje, dijo mamá, su voz extrañamente ligera. Siempre te gustó estar allí. La miré fijamente a esta mujer que me había abrazado durante las fiebres de la infancia, que me había trenzado el pelo para las fotos de la escuela primaria, que ahora se sentaba a discutir mi expulsión de la familia como si estuviera reorganizando los muebles. ¿Cuándo? La pregunta me raspó la garganta. Este fin de semana sería lo mejor, respondió Brian, doblando los papeles con pliegues decisivos. Ya lo hemos hablado con Day y Dorothy. Mis abuelos lo sabían antes que yo. La humillación me quemaba la piel. Me levanté con las piernas temblorosas debajo de mí. ¿Y si digo que no? El rostro de mamá se endureció de una manera que nunca había visto antes. Tienes 17 años, Sienna. Esto no es una negociación. 17 años. Lo suficientemente mayor para ser descartada, demasiado joven para negarse. Caminé hacia mi habitación en una especie de niebla, pasando por el dormitorio de los gemelos, donde Caleb y Lena, de 4 años, jugaban con bloques de construcción en sus alfombras azules a juego. Lena levantó la vista, su rostro tan parecido al de mamá, y esbozó una sonrisa. Sienna, mira, hice un castillo. Forcé mis labios a curvarse hacia arriba. Es hermoso. No entendían. ¿Cómo podrían? Solo eran niños pequeños que resultaban costar más que yo. En mi habitación, saqué mis bolsas de lona de debajo de la cama y comencé a llenarlas mecánicamente, ropa, libros, el álbum de fotos que terminaba cuando nacieron los gemelos, el trofeo de cálculo que nadie había asistido a la ceremonia para verme recibir. Mamá apareció en el umbral, con los brazos cruzados sobre el pecho. No olvides tu abrigo de invierno. Entra corriente en ese apartamento. Como si la temperatura fuera mi mayor preocupación. ¿Papá lo sabe?, pregunté, refiriéndome a mi padre biológico, que vivía en Kentucky con su nueva familia. Le dejé un mensaje, se encogió de hombros. Ya sabes cómo es él. Sí, lo sabía.
Poco fiable ausente, pero al menos nunca me había sentado con una hoja de cálculo para explicarme por qué no valía la pena conservarme. Los gemelos entraron con los ojos muy abiertos al ver mis maletas. ¿Te vas de viaje?, preguntó Caleb, su habla ligeramente arrastrada por el retraso que Brian había mencionado. Algo así, respondí, incapaz de mirar sus rostros inocentes. Mamá los sacó de allí. Vayan a jugar a su cuarto. Siena está ocupada. Sin explicación, sin ritual de despedida, solo ocupada. Cerré las cremalleras de las bolsas y me las eché a los hombros. El peso tiraba de mis músculos mientras pasaba junto a mis padres en la sala de estar. Nadie se ofreció a llevarme. 2 millas no es mucho, había mencionado Brian antes. Buen ejercicio. En la puerta me detuve esperando algo, lágrimas, arrepentimiento, un cambio de opinión. Tu abuelo te estará esperando, dijo mamá simplemente. Salí a la tarde de primavera, la puerta cerrándose detrás de mí con un clic. Con cada paso por el camino de entrada, las bolsas se hacían más pesadas, no por su contenido, sino por el conocimiento que llevaban. Había sido restada de la ecuación, calculada hasta salir de la existencia. Y mi propia madre había verificado los cálculos. 3 días después el formulario de la escuela se deslizó de mi mochila como un pájaro con las alas rotas, aterrizando en el pulido suelo de madera de la abuela Dorothy. Miré el papel amarillo, mi visión se estrechó alrededor de las palabras, cambio de dirección, rellenado con la familiar caligrafía de mamá. El sello con la fecha en la esquina decía 3 de abril, 7 semanas antes de la emboscada de la hoja de cálculo en la sala de estar. ¿Qué es eso, cariño?, preguntó la abuela, dejando una taza de té junto a mis libros de texto. Mis dedos temblaron al levantar el formulario. Mi madre lo sabía. Planeó esto. La abuela se asomó por encima de sus gafas de lectura, sus labios se afinaron en una línea apretada. Oh, Siena. No había lástima en su voz, sino algo más duro. Ira. Repasé la firma en la parte inferior, Melanie Rhodes, ni un momento de vacilación en los trazos de su pluma. Rellenó esto hace casi 2 meses. Mi voz sonaba extraña, hueca pero afilada como una navaja. Sabía que se estaban deshaciendo de mí mientras yo todavía lavaba los platos de la cena de los gemelos. Los nudillos de la abuela se pusieron blancos alrededor de su taza de café. Déjame ver eso. Se lo pasé y luego me hundí en el gastado sofá de cuero del apartamento sobre su garaje. 3 días desde mi exilio, y el espacio todavía se sentía temporal, como una habitación de motel en lugar de un hogar. Desde la cocina, oí la voz de la abuela elevarse, aguda y clara. Pensó que no podía oír. ¿Cómo pudiste hacerle esto a tu propia hija, Melanie? ¿Qué clase de madre calcula el valor de su hija como una cuenta del supermercado? Silencio mientras mamá respondía, luego la voz de la abuela de nuevo, acero bajo el acento sureño. No, escúchame tú a mí. Esa chica no ha hecho más que intentar complaceros a los dos, y la tratáis como si fuera desechable. Otra pausa. El refrigerador zumbaba. La lluvia golpeaba las ventanas. No te atrevas a meter a Dios en esto. El Señor no enseña a los padres a abandonar a sus hijos cuando surge una opción mejor. La conversación terminó con el golpe del auricular contra el soporte del teléfono. Fingí estudiar mi tarea de cálculo cuando la abuela regresó, con las mejillas sonrojadas de ira. Tu madre te manda saludos, dijo secamente. La risa que se me escapó no sonó a humor. Seguro que sí. El timbre sonó abajo minutos después. La tía Daniele apareció en lo alto de las escaleras, con los brazos cargados de bolsas de la compra. La hermana menor de mamá no se parecía en nada a ella, pelo oscuro donde el de mamá era rubio, ojos marrones cálidos en lugar de azules fríos. Traje provisiones, anunció, dejando las bolsas en la encimera. La abuela dice que te gustan esas cosas de chocolate y mantequilla de cacahuete. No tenías por qué. Quería hacerlo. Daniele desempacó los víveres con movimientos rápidos y eficientes. Además, alguien debería estar pensando en lo que necesitas. La comparación no dicha quedó suspendida en el aire entre nosotras. ¿Has hablado con mamá?, pregunté odiando la nota de esperanza en mi voz. La mano de Daniele se detuvo en un cartón de zumo de naranja. Sí. No fue bien. ¿Qué dijo?
Suspiró apoyándose en la encimera. Nada que tenga sentido. Algo sobre prioridades financieras y lo que es mejor para todos. Mejor para todos, excepto para mí. Eso es exactamente lo que le dije. Los ojos de Daniele brillaron. Le pregunté qué pasará cuando los gemelos tengan aficiones caras o necesiten aparatos de ortodoncia. También tendrán reuniones con hojas de cálculo. Mi teléfono vibró. Un mensaje de mamá. Mi corazón dio un vuelco traicionero, hasta que leí las palabras: hemos decidido que es mejor que no vuelvas por un tiempo. Los gemelos están confundidos. Ni un te quiero ni un lo siento, solo otra escisión limpia. Necesito mi libro de texto de química, dije con la voz tensa, y mi abrigo de invierno. Todavía está en mi armario. Daniele asintió. Te llevaré mañana después de la escuela. Pero mañana llegó con otro mensaje, esta vez de Brian: Melanie no se siente cómoda con que vengas. Pondré tus cosas restantes en una caja en el porche. Daniele leyó el mensaje por encima de mi hombro en el aparcamiento de la escuela, su rostro se oscureció. ¿No puede estar hablando en serio? Está bien, dije automáticamente, aunque nada de esto estaba bien. De todos modos, tengo que pasar por el Waffle House. Tengo una entrevista. Sus cejas se dispararon. ¿Una entrevista? Sienna, no necesitas. Sí, lo necesito. La certeza en mi voz me sorprendió incluso a mí. Necesito mi propio dinero. La entrevista duró 10 minutos. Al día siguiente la gerente, una mujer de aspecto cansado llamada Vera con el pelo teñido de rojo, echó un vistazo a mi expediente de sobresalientes y a mi récord de asistencia perfecta. ¿Cuándo puedes empezar? Mañana después de la escuela. Turno de 5 a 11, ¿está bien? Calculé rápidamente, en casa a las 11:30, deberes hasta las 2 de la madrugada, levantarme a las 6:30 para la escuela. Perfecto. Esa noche me senté en mi cama, contando el dinero de mi cartera, $27.14. No era suficiente para la calculadora gráfica usada que necesitaba para cálculo. No era suficiente para el pase de autobús del mes que viene. Definitivamente no era suficiente para la entrada del baile de graduación que Melissa no paraba de mencionar. Un golpe en mi puerta. El abuelo Rey entró, su alta figura ligeramente encorvada por los hombros. Me tendió un sobre. Se suponía que esto era para tu graduación, pero los planes cambiaron. Dentro había $300 en billetes crujientes de 20. Abuelo, no puedo. Puedes y lo harás. Su voz se quebró. Sin discusión. Tu abuela y yo lo hablamos. No somos ricos, pero no vamos a dejar que luche sola. La amabilidad casi me rompió donde la crueldad no lo había hecho. Más tarde, sola en la cama, mi teléfono se iluminó con un correo electrónico de un folleto universitario, Austin Peay State University, lleno de estudiantes sonrientes que probablemente tenían padres que los querían. Escribí un cuidadoso mensaje a mamá: necesito tu ayuda con los formularios de préstamos estudiantiles. Las solicitudes para la universidad vencen pronto. El teléfono permaneció en silencio durante 6 horas. Lo mantuve a mi lado durante la cena, durante los deberes, durante mi ducha. A las 11:23 de la noche finalmente vibró: lo siento, estamos centrados en el futuro de los gemelos. El teléfono se me resbaló de los dedos, cayendo al suelo con estrépito mientras me deslizaba por la pared. Por primera vez desde la reunión de la hoja de cálculo, lágrimas calientes corrieron por mis mejillas, silenciosas al principio, luego convirtiéndose en sollozos feos y entrecortados que me desgarraban el pecho. Había sido reemplazada, borrada, eliminada del libro de contabilidad familiar con el trazo de una pluma. Y ahora ni siquiera me ayudarían a construir un futuro propio. En ese momento, acurrucada en el suelo del apartamento del garaje de mis abuelos, me hice una promesa a mí misma: nunca más dependería de personas que me veían como una partida que podía ser recortada de su presupuesto. Me convertiría en alguien a quien nadie podría permitirse perder. Al día siguiente el bolígrafo de la tía Daniele se cernía sobre los papeles del préstamo estudiantil, sus gafas de lectura se deslizaban por su nariz mientras estudiaba la letra pequeña. No deberías tener que hacer esto sola, dijo, firmando con su nombre con un floreo antes de que pudiera objetar. La CEO firma se sintió como oxígeno después de ahogarme durante semanas.
Habían pasado 24 horas entre mi mensaje a mamá y su respuesta, que fue como un puñetazo en el estómago. Lo siento, estamos centrados en el futuro de los gemelos. Me había desplomado en el suelo de la cocina esa noche, permitiendo finalmente las lágrimas que había contenido desde que salí de la casa de mi infancia con las bolsas de lona sobre los hombros. Ahora, 4 meses después, estaba de pie en la habitación de residencia más pequeña de la Austin Peay State University, colgando mis 3 uniformes de trabajo. Trabajo en el campus de 8 a 12, limpieza de consultorios médicos de 5 a 9, entregas de DoorDash los fines de semana entre sesiones de estudio. El horario de estilo militar dejaba exactamente 4 horas para dormir. Te vas a agotar hasta no poder más, comentó mi compañera de cuarto, Sara, mientras me veía organizar mi escritorio con libros de texto prestados de la biblioteca. Mejor que deberle algo a la gente que me desechó. Mi alarma sonaba a las 5 de la madrugada. A las 5:15 caminaba por el campus con el café de ayer recalentado en un termo. El profesor de gestión de la cadena de suministro, el Dr. Torres, se fijó en mí la primera semana. Señorita Rhodes parece agotada, se apoyó en su escritorio después de clase. Entiende la materia mejor que los estudiantes que duermen 8 horas. Dormir es un lujo, profesor. También lo es el talento. Deslizó un papel sobre su escritorio. Oportunidad de prácticas. Normalmente es para estudiantes de último año, pero la recomiendo a usted. El papel tembló en mis manos. ¿Por qué a mí? Porque cualquiera que trabaje en 3 empleos mientras mantiene un promedio de 3,9 GPA entiende lo que realmente significa la gestión. Una semana después conseguí las prácticas. Superé a estudiantes cuyos padres pagaban su alquiler, compraban sus libros de texto, llamaban a los profesores para quejarse de las notas. Estudiantes que nunca habían aprendido la brutal matemática de la supervivencia. Así pasaron 2 años. Un martes por la mañana, durante mi segundo año, entré en un Kroger a por ramen y mantequilla de cacahuete, las calorías más baratas por $1. Rodeé el pasillo de los cereales y me detuve en seco. Mamá estaba allí, colocando cajas en el estante con su chaleco azul de empleada. Los gemelos se inquietaban a su lado. Ninguno de los dos me reconoció. Mi corazón martilleaba contra mis costillas. 2 años de distancia se encogieron a nada en un instante. Ella levantó la vista, su rostro congelado por la sorpresa. Siena. Los gemelos nos miraron confundidos. Caleb había crecido, su impedimento del habla aparentemente corregido. El pelo de Lena colgaba del mismo estilo que mamá siempre me había hecho a mí. ¿Quién es esa?, preguntó Lena, tirando de la manga de mamá. Los dedos de mamá se apretaron alrededor de una caja de Cheerios. Es alguien a quien solía conocer. El desprecio me quemó como ácido. 2 años trabajando hasta que mis manos sangraban, de quedarme dormida sobre los libros de texto, de estirar $20 para una semana de comidas, reducido a alguien a quien solía conocer. Una calma se apoderó de mí, sorprendente en su claridad. No, dije, mi voz firme. Soy tu hija. La que decidiste que no valía la pena conservar. Otros clientes se giraron. Una mujer con un carrito de la compra se detuvo con las cejas levantadas. El rostro de mamá se sonrojó. Siena, por favor, susurró, aquí no. ¿Dónde entonces? ¿En mi habitación de residencia, donde duermo 4 horas por noche? ¿En el consultorio médico donde limpio inodoros? ¿En el restaurante donde recojo mesas hasta la medianoche? Los gemelos miraban con los ojos muy abiertos. El reconocimiento apareció en el rostro de Caleb. Historias que debían haber oído, mentiras que les habían contado. Nos dejaste, dijo inseguro. ¿Eso es lo que te dijeron? Miré directamente a mamá. ¿Les mostraste la hoja de cálculo donde me calculaste fuera del presupuesto familiar? Mamá agarró las manos de los gemelos. Tenemos que irnos. Me hice a un lado, de repente consciente de que el gerente de la tienda se acercaba. No te preocupes. Ya me voy. Esa noche me senté en la cama de mi residencia, temblando, no de tristeza, sino de un extraño poder eléctrico. Había dicho la verdad en voz alta por primera vez, había nombrado la traición por lo que era.
En la graduación 2 años después el abuelo Ray y la tía Daniele vitorearon tan fuerte cuando dijeron mi nombre que me sonrojé al cruzar el escenario. Mi título en gestión de la cadena de suministro obtenido con honores, se sentía más pesado que su peso en papel. Mamá y Brian no enviaron nada. Ni una tarjeta ni un mensaje. Su ausencia era ahora una forma familiar en mi vida. Ataqué mi carrera con la misma intensidad metódica que había aplicado a mi educación. Cada ascenso un paso estratégico. Cada evaluación de desempeño una oportunidad para asegurar mi independencia. A los 31 años, llegó la llamada de la sede central. Directora de Operaciones Regionales, anunció mi jefe. Salario inicial, $122.000, más de lo que Brian había ganado nunca. Ese fin de semana, en la barbacoa del abuelo Ray, la tía Daniele no pudo contenerse. Sienna acaba de conseguir otro ascenso, anunció pasando la ensalada de patatas al primo Jeff. Ahora es directora regional. Una prima lejana levantó las cejas. No sabía que a la hija de Melanie le iba tan bien. 2 días después mi teléfono se iluminó con un mensaje de un número que había borrado pero nunca olvidado, ha pasado mucho tiempo. Deberíamos ponernos al día. Miré el mensaje, mi dedo flotando sobre la pantalla. El cálculo era simple, 14 años de silencio, rotos solo cuando las noticias de mi éxito llegaron a sus oídos. Algunas ecuaciones se resuelven solas. El domingo el timbre sonó en mi tranquila tarde como una alarma inoportuna. Dejé mi taza de café y caminé descalza por los suelos de madera de mi apartamento en Brentwood, esperando de nuevo a los niños de los vecinos vendiendo galletas para recaudar fondos. En cambio, mi madre y Brian estaban en mi felpudo de bienvenida como apariciones de otra vida. Sienna, la voz de mamá vaciló, sus ojos viajando desde mi rostro hasta el interior de mi casa. ¿Te ves bien? Brian no esperó una invitación. Pasó a mi lado, sus anchos hombros rozando los míos al entrar en mi sala de estar. Sus ojos recorrieron mis muebles, el sofá seccional de cuero, el arte abstracto en las paredes, las ventanas del suelo al techo con vistas a las colinas. Bonito lugar, dijo con las manos en los bolsillos mientras evaluaba mi vida. Muy bonito. Permanecí junto a la puerta abierta, con una mano en el pomo. ¿Qué estáis haciendo aquí? Mamá se cernía en el umbral, agarrando su bolso con los nudillos blancos antes de seguir a Brian adentro. Hemos estado intentando contactarte, dijo aunque mi teléfono nunca había sonado con su número. ¿Cómo encontrasteis mi dirección?, pregunté cerrando la puerta a pesar de que cada instinto me gritaba que la dejara abierta. Tu tía Daniele mencionó tu ascenso en la barbacoa familiar. Brian se dejó caer en mi sofá sin preguntar. Directora de Operaciones Regionales. Impresionante. Los cojines se hundieron bajo su peso, al igual que nuestra familia se había hundido bajo sus cálculos financieros hace 17 años. Te ha ido muy bien, añadió mamá, sentándose en el borde de un sillón, con la espalda rígida. Había envejecido. Líneas más profundas alrededor de su boca, plata entretejida en su cabello que una vez fue color miel. Su ropa le quedaba holgada, una talla más pequeña de la que solía usar. Permanecí de pie. ¿Qué queréis? Una mirada pasó entre ellos, la misma comunicación silenciosa que había presenciado el día que me informaron que ya no era asequible. Brian se aclaró la garganta. Los gemelos empiezan la universidad el próximo otoño, dijo, acomodándose más en mi sofá. Tennessee State para Lena, Belmont para Caleb. Felicidades. La palabra supo a monedas de cobre. Los costos de la educación han aumentado considerablemente, continuó Brian, su tono cambiando a la familiar voz de hoja de cálculo. Pensamos que ahora que estás establecida podrías ayudar. La petición quedó suspendida en el aire, impresionante en su audacia. Ayudar, repetí. Mamá asintió, inclinándose hacia adelante. Te crié durante 13 años, Sienna. No actúes como si no nos debieras nada. La sangre me subió al rostro, caliente y palpitante. 13 años. Luego me calculasteis fuera de vuestro presupuesto cuando me volví un inconveniente. Eso no es justo, protestó mamá, sus ojos cayendo a su regazo. Hicimos lo que teníamos que hacer por los gemelos. Lo terminé por ella. Sí, dijo Brian sin disculparse. Y ahora necesitan tu ayuda.
Eso es lo que hace la familia. Casi me reí. La familia no descarta a la gente como si fuera basura para luego aparecer cuando huele dinero. El rostro de Brian se endureció. Estás siendo dramática. Te mantuvimos. Mis abuelos me mantuvieron. La tía Daniele me mantuvo. Mi voz permaneció firme aunque mis manos temblaban. Yo me mantuve a mí misma, trabajando triples turnos para pagarme la universidad mientras vosotros llevabais a los gemelos a Disney World. Los ojos de mamá se abrieron de par en par. ¿Cómo lo supiste? Facebook existe, mamá. También los primos que hablan. Brian se levantó, su altura destinada a intimidar. Escucha, no estamos pidiendo caridad. Se trata de obligaciones familiares. Deber cristiano. Deber cristiano, repetí moviéndome hacia la puerta. Creo que cumplí el mío al no hacer que os arrestaran por abandono de menores. Os pido que os vayáis. El rostro de Brian se sonrojó. Tenemos derecho a ser escuchados. No, no lo tenéis. Saqué mi teléfono del bolsillo. No en mi casa. ¿Qué estás haciendo?, preguntó mamá, de repente alerta. Llamando a la policía. Marqué los números deliberadamente observando sus rostros. No lo harías, desafió Brian. Sostuve su mirada mientras la operadora respondía. Soy Sienna Rhodes, en el 842 de Crestview Lane. Tengo 2 visitantes no deseados que se niegan a abandonar mi propiedad. Brian se abalanzó sobre el teléfono. Di un paso atrás, continuando mi conversación con la operadora. Mamá empezó a llorar, esas lágrimas familiares que nunca habían caído cuando me había despedido con bolsas de lona y sin un adiós. Los agentes están en camino, dije después de terminar la llamada. Tenéis unos 4 minutos para iros voluntariamente. ¿Llamarías a la policía por tu propia madre? La voz de mamá se quebró. La miré, realmente la miré, la mujer que me había trenzado el pelo y vendado las rodillas, que también había guardado mis fotos de la infancia para hacer sitio a los marcos más grandes de los gemelos. Mi madre me dejó cuando tenía 17 años, dije en voz baja. Tú solo eres alguien que comparte mi ADN. Luces azules destellaron a través de mis ventanas 6 minutos después, mientras los agentes escoltaban a Brian y Melanie fuera de mi propiedad. Brian discutía sobre jurisdicción y derechos de propiedad, mientras mamá lloraba en sus manos. La agente me tomó declaración con eficiencia profesional, sus ojos de vez en cuando se dirigían a las fotos familiares en mi repisa, ninguna de las cuales incluía a Brian o Melanie. Cuando el coche patrulla se alejó, cerré la puerta y eché el cerrojo. Mañana visitaría el juzgado del condado de Williamson para solicitar una orden de alejamiento, para hacer oficial lo que había sabido durante 17 años, estas personas no eran mi familia. La familia no calcula tu valor en una hoja de cálculo. Una semana después el teléfono vibró contra la mesa de café de cristal. Número desconocido. Sienna casi lo rechazó. Otra llamada de venta sobre garantías extendidas o tiempos compartidos. Su pulgar se cernía sobre el botón rojo cuando la curiosidad la empujó. Respondió sin hablar. Hola. ¿Es Sienna Rhodes? La voz de un joven desconocida, pero algo en el timbre tocó una cuerda olvidada. ¿Quién pregunta? Sus palabras salieron cortantes, profesionales. Soy Caleb. El nombre quedó suspendido en el silencio. Caleb Andrews. Tu medio hermano. La mano de Sienna se apretó alrededor del teléfono. La sala de estar de repente se sintió sin aire. Si esto es algún tipo de trampa de Melanie. No lo es, lo juro. Su voz se quebró ligeramente. Ella no sabe que estoy llamando. Tampoco Brian. Sienna se acercó a su ventana, mirando hacia la calle de abajo como si esperara verlos acechando cerca de los árboles de crespón que bordeaban su entrada. ¿Cómo conseguiste mi número? Tía Daniele. No quería dármelo al principio. Una risa nerviosa. Tuve que convencerla de que no era un espía. Sienna cerró los ojos. Podía imaginar la expresión escéptica de Daniele, con los brazos cruzados, interrogando a este joven que apenas recordaba como un niño pequeño. Demuestra que eres Caleb, exigió Sienna. ¿Qué? Dime algo que solo mi medio hermano sabría.
La pausa se alargó lo suficiente como para que Siena casi colgara. Solías leernos, dijo finalmente. Cuando tenía 4 años, justo antes de que te fueras. Hacías voces diferentes para los personajes de ese libro sobre el lápiz morado. Y me dejabas sostener una linterna debajo de la manta cuando mamá y Brian pensaban que estábamos dormidos. El recuerdo golpeó como un golpe físico. Harold y el lápiz morado. Los gemelos acurrucados a cada lado de ella, pequeños y cálidos, sin darse cuenta de los cálculos de los adultos que ocurrían en la otra habitación. ¿Por qué me llamas después de todo este tiempo? Su voz se estabilizó. 14 años de silencio merecían una explicación. Encontré unos papeles viejos en el ático. Cosas financieras. La voz de Caleb se endureció. Te calcularon para sacarte Siena. Como si fuera solo otra factura que podían cancelar. Algo frío le recorrió la espalda. Oírlo dicho tan claramente por otra persona lo hacía real de una manera que sus propios recuerdos no podían. Sé lo que hicieron, dijo ella. Nos dijeron que te fuiste porque no querías una familia. La amargura en su voz la sorprendió. Que elegiste la universidad en lugar de a nosotros. Nunca lo creí del todo, pero solo era un niño. Siena se hundió en su sillón, con la garganta apretada. ¿Y ahora? Ahora tengo 18 años y estoy furioso. Un cajón se cerró de golpe en el fondo. Nos han estado mintiendo toda nuestra vida. Siena miró la foto enmarcada en su estantería, el abuelo Ray y la tía Daniel en su graduación universitaria, radiantes de orgullo. ¿Se lo dijiste a Lena?, preguntó. Sí. Al principio estaba enfadada, no contigo. Luego curiosa. Te hemos estado buscando en Internet. Tu perfil de LinkedIn se articuló cuando te convertiste en directora de operaciones regionales. Su máscara profesional, curada y perfecta. Nada allí revelaba a la chica que caminó 2 millas con bolsas de lona, que dormía 4 horas por noche entre trabajos y clases. Me gustaría conocerte, dijo Caleb en su silencio. Si quieres. Entiendo si no quieres. Los nudillos de Siena se pusieron blancos alrededor del teléfono. Las barreras cuidadosas que había construido, la distancia segura de cualquier cosa conectada con Melanie y Brian, conocer a Caleb las atravesaría todas. Cuando la palabra se escapó antes de que pudiera reconsiderarlo. Cuando sea. Ahora tengo coche. Puedo ir a verte. Acordaron encontrarse en una cafetería a medio camino entre sus casas. Territorio neutral. 3 días después, Siena llegó 20 minutos antes, reclamando una mesa en una esquina con la espalda a la pared, una ruta de escape trazada. La campana sobre la puerta tintineó, y lo supo de inmediato. El mismo remolino en la coronilla que compartía con su padre biológico. Ojos más verdes que sus avellana, pero con idénticas motas de oro. Él escaneó la habitación, la vio y se congeló. Por un instante Siena se vio a sí misma a los 17 años, sola, descartada, aterrorizada por lo que vendría después. Entonces Caleb sonrió brillante y genuino, y caminó hacia su mesa con las manos metidas en los bolsillos. Hola, dijo sacando la silla de enfrente. He estado esperando 14 años para conocer a mi hermana. Un mes después el aroma a pollo al romero llenaba el apartamento de Siena mientras colocaba el centro de mesa de flores silvestres frescas en su mesa de comedor de roble. A través de la ventana de la cocina, el horizonte nocturno de Nashville brillaba contra el cielo oscurecido. Miró su reloj. 10 minutos hasta que todos llegaran. Siena alisó el mantel de lino, sus dedos deteniéndose en el borde cosido a mano que su abuela le había enseñado a hacer durante esos primeros meses solitarios después de que sus padres la hubieran eliminado de sus vidas. El recuerdo ya no dolía tan profundamente como antes. El timbre sonó y Siena se enderezó, metiéndose un mechón de pelo rubio detrás de la oreja. El abuelo Ray estaba en el pasillo, apoyado en un bastón de arce pulido, su rostro curtido arrugándose en una sonrisa que le llegaba hasta los ojos. Ahí está ella, dijo, su voz áspera por la edad pero cálida de orgullo. La Rhodes más inteligente que jamás haya existido. Siena lo rodeó con sus brazos, respirando el familiar aroma a Old Spice y chicle de menta. La adulación te conseguirá postre extra, viejo.
Entonces seguiré haciéndolo, se rió entre dientes, entrando con movimientos cuidadosos. Su abuela la siguió, llevando un plato de cerámica cubierto con papel de aluminio. Cazuela de batata, anunció. Del tipo con las nueces pecanas que solías coger directamente del plato cuando pensabas que no estaba mirando. Nunca te engañé ni por un segundo, ¿verdad? Siena tomó el plato, el calor extendiéndose por su pecho. Ni una vez, su abuela le dio una palmadita en la mejilla. Siempre fuiste terrible para ser sigilosa. La tía Daniele llegó después, su cabello veteado de plata recogido en un elegante moño. Le entregó a Siena una botella de vino y le apretó la mano. El apartamento se ve precioso. ¿Quién iba a decir que la directora de operaciones regionales tenía tanto talento para el diseño de interiores? Tuve una buena maestra, respondió Siena, asintiendo hacia su abuela. El timbre sonó de nuevo. El corazón de Siena se aceleró al abrir la puerta y encontrar a Caleb de pie allí, con las manos en los bolsillos, pareciéndose tanto a su madre que por una fracción de segundo el tiempo pareció plegarse sobre sí mismo. Hola, hermana, dijo la comisura de su boca levantándose en esa sonrisa torcida que de alguna manera compartían a pesar de tener padres diferentes. Detrás de él estaba Lena, agarrando una pequeña bolsa de regalo, sus ojos moviéndose nerviosamente por el apartamento. Traje algo, dijo, empujando la bolsa hacia adelante. No es nada elegante. Siena la aceptó con ambas manos. Gracias por venir. Los gemelos entraron y Siena cerró la puerta al mundo que una vez la había expulsado. La cena se desarrolló en oleadas de conversación y risas. Siena observó a Caleb describir sus clases de ingeniería con manos animadas mientras el abuelo Rey asentía con aprobación. Lena, inicialmente callada, se unió gradualmente, sus hombros relajándose a medida que avanzaba la noche. ¿Recordáis cuando Siena construyó esa casa en el árbol?, preguntó el abuelo Rey, señalando con su tenedor hacia Daniele. Usó mis herramientas eléctricas sin permiso. Duró 3 veranos, protestó Siena. Hasta que esa tormenta derribó la mitad del árbol, añadió su abuela. Lloraste durante días. No es cierto, se rió Siena, aunque sí lo había hecho. Después de que los platos fueran retirados y se sirviera el café, Siena recuperó un sobre de su escritorio. Lo colocó frente a la tía Daniele. ¿Qué es esto?, preguntó Daniele, sus dedos dudando sobre el borde sellado. Ábrelo, instó Siena, sentándose en el brazo del sofá. Daniele deslizó su dedo bajo la solapa y sacó la confirmación de la reserva. Sus ojos se abrieron de par en par, Gran Cañón Lodge. Durante 4 días. Siena, esto es demasiado. Por eso mismo te lo mereces, respondió Siena, su voz firme a pesar del nudo que se formaba en su garganta. Apareciste cuando no tenías por qué hacerlo. Daniele buscó la mano de Siena, sus ojos brillando. Nunca necesitaste ganarte mi amor, cariño. La conversación giró hacia Melanie y Brian, sus nombres pronunciados sin el filo agudo del dolor que una vez tuvieron. Volvieron a llamar, dijo Caleb, mirando su taza de café. Preguntaron si hablaría contigo para ayudar con la matrícula de Lena. ¿Qué les dijiste?, preguntó Siena, observando cuidadosamente el rostro de su media hermana. Que me gano mi propio sustento en la universidad, respondió Lena, encontrando la mirada de Siena. Igual que hiciste tú. El abuelo Rey levantó su taza de café. Por la familia que elige quedarse. 6 tazas chocaron, el sonido resonando claro en la cálida luz del hogar elegido de Siena. Más tarde, de pie en su balcón, Siena sintió que Daniele se unía a ella, sus hombros tocándose ligeramente mientras miraban la ciudad. Lo hiciste bien, niña, dijo Daniele en voz baja. Construiste algo hermoso a partir de pedazos rotos. El teléfono de Siena vibró con un mensaje de Caleb, gracias por dejarnos ser parte de tu vida. Ella sonrió, escribiendo de vuelta, la familia no se trata de obligación. Se trata de elección.